la semana pasada nosotros teníamos preparado un reportaje que tiene que ver con asuntos religiosos porque estábamos en Semana Santa, pero el canal se tomó la transmisión, una programación especial precisamente por el tema de Semana Santa, pero es un tema que no se cae, es un tema que tiene que ver con el arte religioso. Resulta ser que nosotros entrevistamos a Gamal Michelén. Básicamente no es una entrevista, es una exposición de Gamal Michelén con relación al arte religioso. Y va explicando cuál es el origen de estas imágenes religiosas hasta el cristianismo. Y entonces vemos hermosísimas imágenes y veremos el significado de las mismas. Porque debo decirles que Gamal Michelén es no solamente un gran crítico de arte, sino también que es un catedrático universitario que tiene muchísima pedagogía al momento de expresarse, al momento de explicar las pinturas, al momento de dar a conocer estas imágenes que muchas veces nosotros hemos visto, pero que de esta forma, de la manera en que la presenta Gamal Michelén, es una manera didáctica, y eso, ahí aprendemos todos. Entonces yo les recomiendo que se quede con nosotros y veamos este reportaje especial, una entrevista con Gamal Michelén, catedrático universitario, crítico de arte, arquitecto además. Veamos este reportaje. Empezamos por la era paleocristiana. Vamos a llamarle al arte paleocristiano el que se desarrolla antes del 313, que es el Edicto de Milán, del emperador Constantino, que es una figura que yo admiro mucho. No creo que fuera un gran cristiano, sino que fue un asunto de conveniencia. Pero él cristianizó el imperio entre comillas, porque yo creo que el cristianismo es una convicción que cada cual tiene o no tiene, es un problema de fe. En el arte paleocristiano tú vas a encontrar pocas imágenes. Primero, era una iglesia perseguida, que se reunía en catacumbas. Tú encuentras en la catacumba de Priscila, aparecen imágenes, por ejemplo, del buen pastor, pero eso es una manera de enseñar, es una iconografía que tiene una semiótica, un significado, de enseñar un texto bíblico. O es muy frecuente lo que aparece en la película Quo Vadis, que en estos días nos la van a dar, es una dosis obligada, que es el pez. Tú tomas las letras de la palabra pez en griego y vas a sacar Iesu, Christos, Theos, Huios, Soter, o sea, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Y ellos, para comunicarse de una manera clandestina, hacían el pez. Por eso en la película se asombra de que una muchacha de la que el protagonista se enamora le hace un pez en la tierra y dice, ¿qué significa esto? Y era algo de Jesucristo que alguna gente lo tiene en los vehículos al día de hoy. ¿Qué pasa con Constantino? Constantino sube al poder, era un muchacho brillante, él hace un viaje con su padre a lo que hoy se conoce como York, en Inglaterra, pero York es un nombre que viene de los vikingos, era Jorvik, y su padre muere en ese viaje. Constantino toma el poder, y Helena, su madre, que sí se había convertido al cristianismo, adopta esa fe, y Constantino dice, yo no voy a discutir eso ahora porque es un tema ya de fe, que él tuvo una visión que le dijo, por esta cruz vencerás, y cristianiza el imperio. Fíjate, él nunca se bautiza ya moribundo al final de su vida, y se enfrenta a un problema serio. Es que aquellos dioses eran un negocio, esculpir las estatuitas, los templecillos de la diosa Diana, Júpiter, Zeus, etc. Y el caso es que se va incorporando a esos dioses paganos la iconografía cristiana, incluyendo algunas celebraciones. La celebración del viernes, por ejemplo, es porque viernes es el día de Venus, el Deis Veneris, y en honor a Venus, que era la diosa del amor, y como el pez es el animal que más desova, o sea, con una cantidad de huevos enorme, es un pez muy fértil, se comía pescado ese día. Hay muchas costumbres que se incorporaron a partir del siglo IV. Ahora, ya inclusive con la división del imperio en Oriente y Occidente, se da un fenómeno interesante. Mire, yo creo que la caída de Constantinopla, aunque me voy a adelantar unos siglos, que fue en 1453, cuando Mehmed invade, y por esos juegos raros de la historia, es interesante ver que el primer emperador de Constantinopla es Constantino,
él pasa a la sede del Imperio Bizancio. Y el último emperador también se llamó Constantino. El que conquista a Constantino en 1453, ya Constantino 11, es Mehmed II. Y el último sultán al que derroca Kemal Atatürk en el siglo XX se llamaba también Mehmed. Son coincidencias de la historia. Igual que en 1492 es la reconquista de Granada, y en 1492 es cuando Colón llega a América también. Fíjate que la historia juega con los números. El mismo año de la conquista de Constantinopla, 1453, termina la guerra de los 100 años entre los franceses y los ingleses, o sea, los capetos y los plantagenets. Son cosas con que la historia juega que podemos dejar sobre la providencia divina, es lo que debemos hacer. Constantino mismo era muy dado a que le hagan busto a él, y arcos de triunfo, que hay un arco fantástico. Bueno, en York hay una estatua hermosísima del mismo Constantino, pero de ahí en adelante tú vas a ver que empieza a desarrollarse una iconografía religiosa y un conflicto que, como yo te menciono, la caída de Constantinopla en gran medida fue porque el Papa no lo ayudó demasiado. ¿Por qué no lo ayuda? Porque había primero conflictos por las imágenes, lo que se llama iconoclasia e iconodulia. La iconoclasia es la destrucción de las imágenes sagradas, que lo creían muchos de los emperadores de Oriente. La iconodulia es a lo que llega la Iglesia Católica Romana, diciendo que ellos no adoran la imagen, sino que la veneran, algo así. Crean un juego de palabras, y ese conflicto produjo muchos problemas entre ellos. Y lo otro, que ellos no aceptaban la infalibilidad papal ni la autoridad del Papa, sino que ellos eran, vamos a decir, ortodoxos griegos, que tenían iglesia ortodoxa, en este caso la bizantina, pero que tenían sus patriarcas que hoy hay diferencia, se casan, no aceptan la autoridad papal, pero en el fondo creen prácticamente lo mismo. Yo te lo digo porque mi familia en Belén, los Michelén, eran de la iglesia griega ortodoxa, cosa que nos dificultó a nosotros encontrar las actas de bautismo para conocer la genealogía de la familia. Ahora bien, una de las cosas más hermosas en la historia de Bizancio son esos mosaicos, y esos mosaicos eran religiosos. Tú vas, por ejemplo, a San Vital de Ravena, y es espectacular la belleza de esa imagen. Y de hecho hay que destacar que fue una pena que cuando los musulmanes entran a conquistar Constantinopla en el siglo XV, destruyeron la imaginería, la iconografía que había en Santa Sofía de Constantinopla, que era hermosa, y la cambiaron por signos, por caligrafías que decían que solo Dios es Alá, etc. Lo que sí debo destacar de la caligrafía turca y la caligrafía árabe, bueno, yo diría que la china también, que es una caligrafía tan hermosa que es una obra de arte también. Tú ves que la iglesia se ve bien adornada, pero destruyeron imágenes muy valiosas, fue una pena. Hoy Santa Sofía es un museo, no es una iglesia, porque Kemal Atatürk convirtió a Turquía en una república y un estado laico, porque los resultados lo que hacían era explotarla a base de la religión, para hablar claro. Mosaicos hermosos yo diría que son los de San Vital de Ravena, que se conservan en Italia. Y ahí, por ejemplo, tú ves ahí el sacrificio de Isaac, muchísimas escenas que son hermosísimas, hechas en mosaico. Hay uno muy curioso que llama mucho la atención, y es que aparece Cristo en el centro. Justiniano, que fue uno de los más grandes emperadores bizantinos de la historia, y Teodora, su esposa, no más pequeña que él. Yo creo que Teodora fue una gran mujer, inclusive en un momento de crisis fue la que salvó el imperio. Pero es curioso que Jesucristo le pasa la corona, la diadema de rey o de reina, a ella y a él la Biblia. Fíjate, le da algo de sabiduría, pero a ella le da el poder. Y aparecen dos ángeles a los extremos. Que toda esa iconografía tiene un mensaje. Seguimos en la historia y vamos a ver, por ejemplo, que en el arte, en la arquitectura románica, señora, la arquitectura románica es la que coincide esencialmente con la Edad Media. La Edad Media era un mundo muy cerrado, y así como era cerrado ese mundo, así era de cerrado la iglesia. Los sacerdotes en muchas iglesias, por ejemplo, prohibían el uso de colores en los vitrales. Entonces había una oscuridad tremenda, y así era la época oscura. Yo recuerdo haber leído una novela que hablaba de un joven que iba a Camelot, donde estaba el rey Arturo, gran parte leyenda, claro, y él le dice a un individuo que va a caballo, porque él va a pie y vivía en un feudo, confinado a un feudo tan pequeño, que le dice: ¿a qué distancia queda Camelot? Y le dice una distancia como de 30 millas, digo, el equivalente, 30 kilómetros. Dice: y el mundo es tan grande
O sea, él no concebía que algo quedaba a 30 kilómetros, porque él vivía confinado a un feudo, donde tú trabajabas para un señor feudal, tú no te desarrollabas, tú eres el zapatero del señor feudal, todo era para él, todo era para él. ¿Qué sucede en el románico? Que esa época oscura también se manifiesta. No es que la escultura era deficiente, pero no era tan desarrollada. Todavía los griegos en el siglo V a.C., muchísimos siglos antes, habían hecho obras extraordinarias. Tú ves, por ejemplo, a Fidias, Mirón y Policleto. Lo que hace Fidias en las metopas del friso del Partenón es espectacular. Mirón, que hace el Discóbolo, una obra fabulosa, impactante. Y Policleto, que hace el Doríforo, que se convierte en un canon, en un modelo, donde te explica perfectamente la relación del cuerpo humano. Las esculturas románicas están atrapadas en la arquitectura. Las utilizan para conformar un arco, conformar una pared, y son muy toscas. Hay escenas religiosas también hasta en los capiteles de las columnas, y tú vas a ver que la iglesia se convierte en la patrocinadora del arte. Así llegamos a un movimiento espectacular que es el gótico. En el románico, como ejemplo, yo diría que el más extraordinario es la iglesia de Santa Fe de Condes, y una iglesia que hay en Navarra. Pero después, cuando llegamos al gótico, la palabra gótico es un término despectivo, peyorativo, que lo utiliza Giorgio Vasari en el Renacimiento para hablar de gente atrasada. Cuando él dice gótico, quiere decir que el arte del Renacimiento hacia atrás era un arte de godos, o sea, un arte de bárbaros. Y la misma palabra bárbaro, que es onomatopéyica, porque bárbaro es como balbucea una persona que no sabe hablar y hace bárbaro, o sea que es un ignorante. Entonces ellos le llaman gótico a ese periodo en tono de burla, y se equivocaron ahí. Yo creo que el gótico fue un periodo fantástico, es la época en que en Europa se crean las universidades, y ya ese individuo no es el esclavo de un señor feudal, porque el rey ha recuperado su poder, sino que ese individuo que no es noble, pero logra ir a una universidad y se hace médico, por ejemplo, y es el que le sana el hijo a un noble, y ese noble lo respeta. Es cuando el ser humano comienza a tomar conciencia de sí mismo, no de que él pertenecía a otro, sino que él podía desarrollarse aunque no tuviera un apellido de relevancia. Y eso es muy interesante. ¿Cómo se manifiesta eso en la arquitectura? Porque toda obra de arte es hija de su tiempo. Eso no es mío, eso es de Vasily Kandinsky, que lo dice en un libro que es un paradigma de la literatura artística, que es de lo espiritual en el arte. Bueno, en el gótico se manifiesta en que la luz entra a la iglesia. Tú vas a Notre Dame de París, Nuestra Señora de París, que quiero aclararle a ustedes, señores, no es la principal ni la más bella catedral gótica, es la primera gran catedral gótica. Ese es su valor. Es hermosa, no estoy criticando la belleza, pero el problema es que es como cuando decían de niños, de que el que da primero da dos veces. O sea, es la primera manifestación de una catedral impactante. Tú me preguntas a mí, la de Colonia en Alemania es superior, pero la de París fue primero. Fue primero. Entonces tú ves las esculturas, que tú ves a Cristo en el centro, en el portal, y ves a los apóstoles conformando un arco apuntado, que es el arco que termina en punto, o sea, que supera el medio punto. Y vas a ver unos rosetones fantásticos por donde entra la luz, porque la luz estaba entrando al aumento de las personas, tú te sentías más libre, te sentías trabajando para ti mismo, y la arquitectura respondió a eso. Por eso que podemos ver en las imágenes el pórtico de Nuestra Señora de París, que es impactante. Y hay un detalle que yo puse al lado del pórtico, son unas gárgolas que curiosamente se ve mucho en la película esta cuando hace Nuestra Señora de París, la novela esa novela romántica, una de las principales obras de la novela romántica del Universal, que es Nuestra Señora de París de Víctor Hugo, que él describe la catedral. Fíjate, toma la catedral de tema para hacer una novela. Y es interesante que las figuras de las gárgolas son demonios, tú te pones a verla. La teoría de ellos era que si el diablo no podía entrar en la iglesia porque el mismo demonio lo repelía. Pero hay gente que relajando dice, ¿y si entra, cómo sale? Porque está el demonio afuera. O sea, es interesante eso. Pero fíjate que la iconografía sigue siendo religiosa. Llegamos al Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? El Renacimiento es de los pocos movimientos artísticos cuyo nombre se lo ponen ellos mismos. Giorgio Vasari, en una obra literaria que escribe, que quizás es el primer libro estrictamente de historia del arte que se escribe en la humanidad, llama Renacimiento a esa época
porque era una manera de reinventar el mundo, era el nacimiento de la edad moderna. Y es interesante analizar que a partir del Renacimiento es más importante el artista que la obra. Del Renacimiento para atrás, tú hablas de la obra, no del artista. Tú dices Nuestra Señora de París, tú dices la Victoria y Samotracia, el Discóbolo, tú le das el título a la obra. Ya en el Renacimiento, el nombre de Miguel Ángel es más grande que todas las obras que él hizo. Igual que Rafael, Leonardo, Filippo Brunelleschi, Sandro Botticelli, el mismo Maquiavelo como literato. O sea, son nombres que adquieren un significado. Entonces, el Renacimiento, que es el nacimiento de la Edad Moderna, en el sentido cultural, convierte a Florencia en la capital del mundo. Ahí estaban los Medici pagando el arte, con una visión que es la que nosotros debiésemos tener. ¿Tú crees que es fortuito? ¿Ustedes creen que es fortuito? Que en un entorno donde habían 30.000 o 40.000 habitantes, piensen en un sitio de aquí, en un poblado, creo que Elías Piña tiene más, que tenga 40.000 habitantes, son muy poca gente. Tú te topes con 30 o 40 genios, porque es increíble que en un mismo momento, y yo no creo que eso es casual, eso es causal, que no es lo mismo. En un mismo momento están ahí Miguel Ángel, Leonardo, Brunelleschi, que es el que hace el Duomo de Santa María de Fiore, Sandro Botticelli, Maquiavelo, Rafael. Dice, pero y todos estos genios juntos, y todos estos genios juntos, Jean Bologna, Juan de Bologna, o sea, ¿cómo coinciden en un punto? Bueno, es que estaban pagando el arte y era lucrativo ser artista. Miguel Ángel muere rico, por ejemplo. Leonardo fue un protegido de Ludovico Sforza, o Ludovico el Moro, que era duque de Milán, y es el que le encarga y paga La Última Cena, que es una obra maestra, mal hecha técnicamente, ha dado muchos problemas. Sin embargo, el fresco de Miguel Ángel, que no era tan científico como Leonardo, ha dado mucho menos problemas, lo hizo mejor. Y vamos a ver que en el Renacimiento hay una primacía del arte religioso. Todavía tú ves el David de Miguel Ángel y una obra muy importante, que es bueno, él hizo muchas piedades de Miguel Ángel, pero la Piedad Vaticana es la más famosa, es la Pietà. Esa Piedad Vaticana, si la observamos con mucho cuidado, nos damos cuenta que es neoplatónica, es un teatro. Señores, yo digo esto con respeto, porque creo que es una de las esculturas más hermosas del mundo, y es una obra de un genio. Ahora eso no quita que es un teatro. María parece que tiene 20 años y Cristo como 40, y Cristo es su hijo. Aún asumiendo la edad de Cristo en la Biblia, 33 años, y la de María, ella no podía verse tan joven en relación a él. Ella carga el cuerpo como si el cuerpo no pesara y flotara. Y tú no notas en el rostro de esa madre, que en la Biblia parece desgarrada, que Cristo de la cruz le tiene que decir a Juan que se encargue de ella, porque estaba, oye, su hijo que está muriendo. Sin embargo, tú no encuentras el dolor de una madre en la Pietà Vaticana. Es un teatro, es una obra idealizada, es una obra platónica. Sin embargo, la Piedad Florentina, que ya lo hace un Miguel Ángel más maduro, un hombre ya viejo, y que lo hace para su sepulcro, que aparece Nicodemo soportando a Cristo con María la Virgen, tú te das cuenta que hay un desgarramiento de la figura que sí expresa el dolor. No es una obra teatral. En la Piedad Florentina. Otra obra maestra religiosa, pero quiero destacar algo, es los frescos de la bóveda de la Capilla Sixtina, que es que se elige al Papa. Señores, hay algo que dijo Goethe, dice, el que no ha visto la Capilla Sixtina no tiene ni la menor idea de lo que es capaz de hacer un hombre, porque él vio la Capilla Sixtina y se impresionó. Es algo que impresiona. Te impresiona sin saber nada de ella, te impresiona sin saber lo que tú vas a ver y lo ves por primera vez. Sin embargo, como tú la estudias, que te impresiona más todavía. ¿Por qué? Señores, en esa capilla se reunían los cardenales unas 20 veces al mes y no podía caer ni una gota de pintura en una sotana, porque era un problema. El Papa Julio II, que era un hombre terrible de carácter, yo lo defiendo, a pesar de tantos defectos que tuvo y de ciertas ligerezas. Fíjense, Julio II muere sifilítico. Ahora, ¿en qué yo lo defiendo? Que la historia lo va a recordar como el hombre que pagó la Capilla Sixtina y le encargó, como el hombre que encargó su sepulcro, donde está el Moisés de Miguel Ángel, como el individuo que pagó los murales fantásticos de Rafael en la estanza de la Signatura del Palacio Vaticano, donde hay una obra que es
crucial la escuela de Atenas, ahora fíjate, pagana. En el caso de la Capilla Sixtina, la idea del Papa, porque mira, Miguel Ángel le torció el pulso a Julio II, porque Miguel Ángel era un rabioso también. Él quería aparecer en la entrada triunfal, como ya habían salido de los Borgia, que fueron funestos, con toda una corte detrás, como representando casi la entrada de Jesucristo a Jerusalén, que le lanzan las palmas el domingo de Ramos. Y Miguel Ángel dice que no. Ahora Miguel Ángel ha hecho una obra a su manera, porque él le dijo ya como haz lo que te da la gana, no sé en italiano y con qué figura se lo dijo, pero se lo dijo. Pinta más de 300 figuras y hace algo insólito, es que mezcla la iconografía cristiana con la pagana. Tú vas a ver ahí a Noé, a Adán y Eva, a todos los personajes, a Ezequiel, a Zacarías, al profeta Daniel, a Jeremías. Jeremías, el profeta llorón, que escribe las lamentaciones, cómo ha quedado sola la ciudad populosa, se ha hecho como viuda, cuando empieza a narrar que las madres piadosas se comían a sus crías porque estaban muriendo de hambre. Pero aparece también la sibila délfica, o sea, aparecen esas mujeres paganas que tú ibas al oráculo a consultarle y te daba irse en el futuro y todo eso. Entonces hace una mezcla de lo pagano y lo cristiano, y la escena más fantástica es la escena de Adán y Dios, cuando los dedos casi se juntan, y donde se da a entender que Adán está hecho a imagen y semejanza de Dios, pero no es igual a él, está un poco más bajo. Cómo este señor pintó todos estos personajes, tomando en cuenta los detalles arquitectónicos de la estructura de la bóveda, tomando en cuenta que pintó boca arriba, que era una superficie cóncava, que tuvo que diseñar un sistema para que no caiga pintura hacia abajo. Inclusive él se enfermó porque le caía pintura en los ojos y empezó a padecer unos dolores, que cuando él terminó la obra, yo no recuerdo ahora la cantidad, pero creo que él había contratado 3.000 sestercios, no me acuerdo ahora, y cuando termina, le dice al Papa, yo he sufrido demasiado con esto, yo quiero el doble, y se lo pagó. Parece cuando quitaron esos andamios y esas cosas, y este señor vio eso, se quedó impactado. Miguel Ángel fue una cosa extraordinaria, y quiero aclarar que cuando lo contratan, le dice, yo no soy pintor, gracias a Dios que no era pintor, y mira lo que hizo, él dice, yo soy escultor. Por eso es que la piedad, que creo que de las pocas obras firmadas de Miguel Ángel, él la firma, dicen que hasta con rabia, porque decían que no podía ser él que lo hubiera hecho, porque es tan perfecta. Y él le pone Michelangelo Buonarroti, escultores fiorentinos, que es una firma larguísima lo que ponen ahí. Entonces la piedad vaticana, la piedad de Rondanini, la piedad florentina, muchas piedades que hizo Miguel Ángel, lo que pasa es que las últimas son manieristas, son obras religiosas valiosas que fueron pagadas por los papas, al principio empezó con los Medici. Seguimos andando el tiempo y nos encontramos con otro genio del arte religioso y la escultura, Gian Lorenzo Bernini. En el caso de Gian Lorenzo Bernini, hay una obra espectacular que conmueve a Stendhal, que es el éxtasis de Santa Teresa. Santa Teresa o Teresa de Ávila era neoplatónica también, poeta, neoplatónica en el hecho de que ella está consideraba que el cuerpo era una cárcel del alma, o sea, la realidad era el alma, no el cuerpo, cuando yo creo que nosotros somos bipartidos, cuerpo y alma. Pero fíjese que ella tiene un poema que dice, ay que largues esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida, solo esperar la partida me causa un dolor tan fiero, que muero porque no muero. Ella se muere porque no muere, quiere morirse para liberar el alma del cuerpo. En ese éxtasis de Santa Teresa, Stendhal se conmueve tanto que hay un ángel, el rostro de ella, porque cae en estado estático, que Stendhal analiza inclusive lo que es un síndrome de la persona que se conmueve con el arte. Del barroco tú vas al neoclásico, y en el neoclásico hay un cambio. Una de las obras principales neoclásicas que está en el Louvre es la Sacrée de Napoleón, la coronación de Napoleón, y es una obra anticlerical. El Papa es relegado a un segundo plano, Napoleón se corona a sí mismo, y la escena, que el título está incorrecto, es Napoleón coronando a Josefina, y tú ves la cara de los obispos que están incómodos, y expresamente David los pinta de esa manera para en cierto sentido humillarlo y hacerle entender que el poder era del emperador, no de la iglesia. Pasando ese tiempo y aún en el barroco, antes del neoclásico, que salté figuras muy importantes, están Caravaggio, está Pedro Pablo Rubens y está uno de mis pintores favoritos, para mí que es de los 5 mejores del mundo, Velázquez.
que hacen pinturas religiosas. Por ejemplo, esa crucifixión de San Pedro de Caravaggio es una cosa impactante. Recuerden que el barroco utiliza líneas oblicuas para darle dinamismo a la composición. En el caso del descendimiento y el alzamiento de la cruz de Rubens, son obras que hay que verlas detenidamente, verdaderas obras maestras. Y a mí, si tú me hablas de un Cristo crucificado, es el Cristo de Velázquez. Me impacta mucho también que tengo que mencionarlo un poquito más adelante, el de Salvador Dalí, el Cristo hiperpúblico, y el Cristo de San Juan de la Cruz. A mí es interesante ver cómo en la iconografía española tú vas a ver mucha sangre, en la italiana no. Velázquez te pone a Cristo a sangrar. Rubens, que es holandés en este caso, no lo hace. Es flamenco Rubens, perdón. Rubens no lo hace, pero el español sí utiliza mucho la sangre en la iconografía religiosa. El italiano y algunos flamencos no lo usan. Ahora ese Cristo de Velázquez me recuerda a otro español que escribió la saeta, Antonio Machado, que dice: ¿quién me presta una escalera para subir al madero y quitarle los clavos a Jesús, el Nazareno? O sea, el deseo de bajar a Cristo de la cruz. Si yo no quiero ver un Cristo crucificado, yo quiero ver al que anduvo en la mar, porque de hecho la religión cristiana, la fe cristiana, más que en la crucifixión, se basa en la resurrección, en el poder sobre la muerte de Cristo. Ese Cristo de Velázquez es conmovedor. Después tú vas a ver algo curioso. Por ejemplo, Gauguin, y ya no fuimos al siglo XIX, en una obra post-impresionista se va a Tahití a vivir, era un salvaje, un rebelde, y te toma la iconografía tahitiana y la incorpora a la cristiana. Él hace una anunciación en Tahití que se llama Orana María, y aparece una tahitiana que es María supuestamente, cargando a Cristo, al niño, a la manera que la cargaban ellos en los hombros aquí arriba. O sea, hace un Cristo amarillo, que lo tomó de una iglesia que él vio, y tú vas a ver que es muy diferente, o sea, cómo él adapta la iconografía. Más exagerado aún es ver cómo Antonio Saura, del grupo El Paso, que se funda en 1957 en España, para llevar a España a la modernidad, que estaba un poquito rezagada. Bueno, a ese grupo pertenece un dominicano, pero lo tenemos aquí vivo, un hombre que respetamos mucho, que es Fernando Peña de Filló, nuestro querido Papo Peña, que llegó al poder con la gente del grupo El Paso, y Antonio Saura que hace un grito de construir. Y yo quiero terminar con un personaje interesante, Salvador Dalí. Un irreverente Dalí, un genio. Un genio que llegó a decir expresiones como que la única diferencia entre un loco y él es que él no está loco. Y que la única diferencia entre todos los surrealistas y él es que él sí es surrealista. Ahora Dalí pasa un momento de crisis religiosa terrible y le da con pintar Cristos. Fue tan fuerte la crisis de Salvador Dalí que quiero destacar que Salvador Dalí nace como al año y medio de morir un hermanito que tuvo el mismo nombre que él. Entonces, él nace, después lo sustituye. Su padre, en algo que yo considero desafortunado de él, llevaba a este niño hasta de 5 y 6 años a la tumba de su hermanito y le decía que su hermanito había reencarnado en él. Eso le pasó también a Vincent Van Gogh, la misma historia. Y a Vincent se le metió en la cabeza también que aquel era el Vincent bueno y él era el Vincent con problemas. Bueno, eso ha sido todo por hoy en este sábado 2 de abril del año 2016. Esperamos haber cumplido precisamente con el objetivo, que era no solamente entretener, sino también enseñar sobre asuntos de arte y sobre asuntos del cristianismo. Esperamos verlo próximamente, en los próximos sábados, y con más contenido aquí en De Cerca con Elías Ruiz Matuk, aquí en este canal Cinevisión, canal 19. No se lo pierda, de 9 a 10 de la noche.